desde la primera clase de este tema. El concepto es de que por efecto de la carga externa, el agua empieza a fluir. Y si se sale de los poros, entonces los vacíos, los huecos, los poros van a ir reduciéndose y eso, digamos, en un sentido macroscópico va a significar un asentamiento del terreno. ¿Bien? O sea que también es válida. Esta hipótesis 4 es perfectamente válida. 5 dice, el flujo del agua es en solo una dirección, es decir, en la dirección de la compresión. Bueno, aquí estamos, por eso se llama teoría de la consolidación unidimensional. Unidimensional, ¿por qué? Porque el flujo es solamente en el sentido vertical. Normalmente las cargas que nosotros vamos a imponer al terreno van a ser cargas verticales, por lo tanto, ese flujo va a ser vertical y las deformaciones que nosotros vamos a calcular también van a ser verticales. Ahora, ¿el flujo solamente puede ser en una dirección? Está bien para una primera aproximación de nuestra teoría, está bien, pero realmente el flujo puede ser en varias direcciones. Posteriormente a Terzaghi han habido otros autores, por ejemplo Biot, que hacia finales o mediados de la década de los 40 ya presenta una solución tridimensional a este problema de la consolidación, cuando el flujo ya no necesariamente es en una sola dimensión, sino podría ser en varias dimensiones, ¿no? Mm, De hecho, una de las soluciones para poder acelerar procesos de consolidación que se utilizan en la práctica, tal vez aquí en nuestro medio no que yo tenga conocimiento, pero sí en otros lugares del mundo, pues podría ser, imagínense que tenemos ahí el terreno, sabemos que es un terreno arcilloso, sabemos que si nosotros le aplicamos una carga externa, esto se va a consolidar. Entonces, una salida interesante que, bueno, tiene toda una técnica, ¿no? Se llama es una técnica para poder acelerar este proceso de consolidación, de asentamientos. Lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, excavar en el terreno. Estamos viendo el perfil, ¿no? Y empezar a hacer unas perforaciones en el terreno. Ahora les voy a decir para qué. Esta perforación. Ya está más. Perforamos el terreno. Visto en planta, visto en planta, esto sería de la siguiente manera, ¿no? Aquí tenemos el terreno, a la izquierda estamos viendo en planta, entonces lo que estaríamos haciendo serían perforaciones, ¿no? No sé, podrían ser perforaciones al 3 bolillo, por ejemplo. ¿Ok? A la izquierda, vuelvo a repetir, estamos viendo en planta, a la derecha en perfil. Y una vez que hemos efectuado las perforaciones, lo que podríamos hacer sería rellenar, por ejemplo, con arena. Esa es nuestra perforación. Lo rellenamos con material arenoso. ¿Por qué arena? Porque los suelos granulares, ustedes saben que tienen un coeficiente de permeabilidad mucho más rápido, mucho más alto, perdón, no más rápido, mucho más alto. ¿Y esto qué va a provocar? Bueno, si nosotros colocásemos una carga externa, que podría ir combinado perfectamente esta solución de estas perforaciones en las cuales estamos introduciendo arena con una técnica de precarga, se llama precarga, que como su nombre lo indica, vamos a cargar este terreno. No importa con qué, o sea, podemos cargarlo, por ejemplo, con un terraplén. Vamos a imaginarnos ahí un terraplén totalmente provisional. Lo único importante es que le pongamos una carga. Entonces, si le ponemos esa carga y tenemos esos estratos drenantes, bueno, entonces lo que va a suceder es de que ese flujo del agua va a ir hacia nuestras perforaciones rellenas con arena. Los españoles a esto le llaman mechas drenantes.
Solamente voy a hacer el dibujo de una de ellas y, por ejemplo, que fuese este de acá. Entonces, ¿qué está sucediendo? Fíjense, visto en planta, ustedes ya se dan cuenta que este flujo es de tipo radial, ¿no? Ya no es un flujo en una sola dimensión, mínimamente es en dos dimensiones, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones también ya han sido estudiadas y ya se tienen las soluciones, pero como les digo, eso ya sería para un curso un poquito más avanzado, ¿no? Pero que sepan que el flujo de agua puede no ser solamente en una dirección, puede ser en dos direcciones o en tres direcciones, bueno, ya están dadas las soluciones, pero se sigue aplicando estos fundamentos de la teoría de la consolidación de Terzaghi. Bien, ok, ahora, ¿para qué queríamos asentar esto? Porque si nosotros asentamos esto, imagínense de que, volviendo otra vez a nuestro ejemplo, eh, yo les decía que esa sobrecarga que hemos puesto con el terraplén era solamente temporal. ¿Para qué? Pues con la intención, y lo voy a hacer así más facilito, con la intención de que el terreno se asiente, digamos, esta magnitud, que se asiente ya. Todavía no hemos no hemos realizado la construcción definitiva, ¿no? Pero ya hemos logrado asentar el terreno. Si estamos asentando el terreno, pues evidentemente la relación de vacíos de ese suelo va a ser menor. Si la relación de vacíos es menor, entonces va a ser un material más denso. Si es un material más denso, va a ser un material, primero, más resistente y dos, menos deformable, que eso es lo que estaríamos buscando, ¿no? Eh, y además, mm, lo interesante de esto, y eso sí lo vamos a ver en este capítulo, es de que la pregunta sería, ¿y cuánto tiempo vamos a dejar ese terraplén encima de ese terraplén temporal, encima de nuestro terreno? Bueno, el que nosotros decidamos, fruto de un cálculo, ¿no? Nosotros podemos hacer un gráfico del asentamiento respecto del tiempo, fruto de esa carga temporal, ¿no? Fruto de la carga temporal. Y ese gráfico, pues nos va a salir una figura más o menos parecida a lo que les voy a mostrar, eh, que sería algo así. Al principio el asentamiento va a ser relativamente rápido y después el asentamiento va a ser algo asintótico. Bueno, entonces, ¿qué tal si nosotros solamente tenemos la posibilidad de colocar ese terraplén provisional durante 3 meses? Y me voy a imaginar que 3 meses es acá. Bueno, entonces nosotros ya sabemos que ese terreno va a tener un asentamiento de esa magnitud. ¿Cómo hemos conseguido obtener ese gráfico de la evolución del asentamiento en el tiempo? Con la aplicación de la teoría de 3A que vamos a aprender hoy día. Vamos a saber cuál es ese valor del asentamiento y probablemente ya con ese asentamiento nosotros ya estemos satisfechos para después poder retirar la carga provisional y finalmente colocar la carga ya permanente, ¿no? Que será como tenga que ser, ¿no? O sea, la voy a dibujar como una cosa así, ya la carga permanente. Pero ya nuestro suelo se ha asentado previamente. Así que el asentamiento que va a realizarse producto de la nueva carga, que seguramente va a haber asentamiento, indiscutiblemente va a ser bastante inferior de la que hubiera sido si no le hubiéramos aplicado esta técnica de la precarga a nuestro terreno. ¿Está bien? Entonces, en este tipo de casos de terrenos complicados, donde el asentamiento es uno de los problemas fundamentales, pues estas técnicas sirven muchísimo, ¿no? Bien. Finalmente nos dice la ley de Darcy es válida. ¿Qué significaba la ley de Darcy? Recuerden que la ley de Darcy pues, sale de unos experimentos de laboratorio que hizo el profesor, bueno, más o menos profesor, era el ingeniero francés Henri Darcy en 1856 en la ciudad de Dijon, en Francia. Hizo unos experimentos con arena y eh, observó cómo era el flujo del agua
Y la conclusión final a la cual llegó Darcy fue que la velocidad de flujo, esa velocidad en el sentido de Darcy, esa velocidad ficticia, es proporcional al gradiente hidráulico. Y esa proporcionalidad, ¿quién la da? El coeficiente de permeabilidad, ¿no? Así que, evidentemente, esta ley de Darcy es válida mientras el flujo sea laminar. Y el flujo va a ser laminar si el flujo es relativamente lento. ¿Y qué más lento puede ser que un flujo en arcillas, ¿no? Nosotros ya saben que esta aplicación de la teoría de Terzaghi es fundamentalmente materiales finos saturados, típicamente arcillas. Así que es totalmente válida la ley de Darcy. Bien, ok. No vamos a hacer la deducción de las ecuaciones, porque primero nos tomaría bastante tiempo, es un poco complicado. Pero aquellas personas que tengan interés por saber de dónde salen las ecuaciones, porque estas son ecuaciones que han sido deducidas, no son ecuaciones empíricas, ¿no? Han sido, por supuesto, con las hipótesis que estamos comentando anteriormente, que ya hemos visto que en general son bastante válidas, pero en base a esas hipótesis se ha deducido la ecuación que rige el flujo del agua, o más bien, más que el flujo de agua, vamos a ver que la variable principal es la variación de la presión del agua en exceso a la hidrostática a través del tiempo. ¿Ok? Entonces vuelvo a decir, los que tengan interés, de repente aquí tenemos algún auxiliar de cálculo que le gusta mucho estos temas, pues yo les sugiero que revisen el libro de Mecánica de Suelos de Juárez Vadillo. Creo recordar que está no estoy seguro si es el tomo uno o tomo 2. Creo que es el tomo uno. En la parte del capítulo de compresibilidad de los suelos, pues ahí van a encontrar un anexo donde está la deducción de esta ecuación. ¿Cómo ha llegado Terzaghi a esta ecuación? Son varias páginas, ¿no? Son varias páginas de deducción. Pero vamos a intentar entender esta ecuación, ¿ya? Intentar entender, así no la deduzcamos en este momento. Para empezar, es una ecuación diferencial en derivadas parciales, donde fíjense que las variables importantes son las siguientes. Esta variable u, que tenemos dos veces en esta ecuación diferencial, pues significa la presión del agua en exceso a la hidrostática. ¿Bien? Y para eso, bueno, vamos a tener que retroceder un poquitito en las clases y, a ver, les voy a hacer una pregunta. Si nosotros aplicamos una carga externa a un suelo saturado, ¿quién soporta en principio esa carga externa? A ver, ¿estás Miguel Ángel Condori? Miguel Ángel. Bueno, Disculpe, Inge, ¿puedes repetir la pregunta? sí. A ver, lo que decía era, si nosotros colocamos una carga externa a un suelo fino, saturado, ¿quién soporta en principio esa carga externa? ¿Qué parte del suelo soporta en principio esa carga externa? El agua, ingeniero, El agua. Perfecto, Evo. Gracias. El agua, ¿no? ¿Y eso cómo lo materializa Evo? ¿Cómo nosotros sabemos que es el agua quien soporta la carga externa? ¿Qué es lo que sucede? por como estaba diciendo, Inge, porque el agua no se va a comprimir tan fácilmente y va a resistir más antes que el suelo. Bueno, pero en realidad la respuesta sería que va a haber un incremento de su presión, ¿no? O sea, a ver, lo voy a recordar otra vez muy rapidito. Si nosotros tenemos, imagínense que ese es un suelo arcilloso y qué sé yo, aquí está el nivel freático. Todavía no hay cargas, ¿no? Todavía no hay cargas. Entonces, si ahí está el nivel freático y nosotros estamos interesados en hacer el análisis en cualquier punto de esa masa de suelo, no sé, podría ser este punto, ¿ok?
y queremos saber cuánto vale la presión del agua. Bueno, claro, si nosotros sabemos dónde está la posición del nivel freático es muy fácil, ¿no? Pero si no sabemos dónde está la posición del nivel freático, lo que podríamos instalar serían unos elementos que podemos llamar piezómetros, ¿ya? Pensemos que este es un piezómetro. Este es un piezómetro. Entonces, si nosotros instalamos ese piezómetro, obviamente estamos perforando el terreno, habíamos dicho que vamos a colocar ahí un tubo perforado, podría ser un tubo de PVC perforado, de tal manera que permita el ingreso del agua. Bueno, pero una vez que terminamos de hacer todo ese proceso de instalación del piezómetro, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que el agua va a empezar a fluir, ¿no? El agua va a empezar a fluir. ¿Y hasta dónde va a fluir? Hasta la posición del nivel freático, ¿no? Evidentemente porque lo que tenemos es un suelo que está en condiciones hidrostáticas. Hidrostáticas. Pero si ahora le aplicamos una carga cualquiera, ¿no? No sé, voy a imaginarme de que aquí está una columna y aquí tenemos una fundación. Le estamos aplicando una carga. ¿Qué va a suceder en ese punto que estamos analizando? Bueno, lo que acaba de decir Evo, de que ¿quién va a resistir primero la carga? El agua, ¿no? ¿Y eso cómo se va a materializar? En un incremento de la presión de poros en exceso a la hidrostática. Imaginemos que va a subir hasta acá, una vez terminada de colocar la carga externa, que sería esa cimentación. Entonces, hay un subidón de la presión del agua, ¿no? De manera inmediata. A este incremento, a este incremento nosotros le estamos llamando con la variable U. Esa sería nuestra variable U para esta ecuación, ¿no? Para la ecuación de Terzaghi. Es decir, es la presión del agua en exceso a la hidrostática. En un primer momento, para un tiempo t igual a cero, eso es máximo. Pero a medida que va pasando el tiempo, ¿qué va a suceder? Bueno, ya sabemos toda la historia de la consolidación, ¿no? Lo que va a suceder es de que el agua va a empezar a drenarse justamente porque hay esta presión de agua en exceso de hidrostática. Se va a generar una diferencia de alturas piezométricas. Esta diferencia de alturas piezométricas implica un flujo del agua. El agua va a empezar a fluir desde de puntos, de cualquier punto hacia estratos drenantes. Y en ese proceso, en el tiempo, ¿qué va a pasar con la presión del agua en exceso a la hidrostática? ¿Qué va a pasar, compañeros? ¿Qué va a pasar con esa presión de agua en exceso a la hidrostática a medida que pasa el tiempo? ¿Nadie? ¿Va a disminuir? Va a disminuir, ¿no? Porque ahora, ¿quién va a empezar a resistir la carga externa? ¿Solamente el agua? No, no. Ahora las partículas sólidas del suelo también van a empezar a resistir. Y eso significa que se va a ir transmitiendo esa variación de la carga externa hacia las tensiones efectivas. Y entonces, esto lo voy a borrar, ¿ya? Un ratito. Y entonces lo que va a suceder, como estábamos comentando, es de que esta presión del agua en exceso a la hidrostática, a medida que vaya pasando el tiempo, pues se va a ir reduciendo, ¿no? Va a ir bajando, hasta que para un tiempo muy largo, aquí creo que lo voy a borrar de nuevo porque me he pasado en el dibujo. Lo que yo quería dibujar era que, no lo voy a hacer aquí, para que entiendan, ¿no? Lo que va a pasar es de que esa presión del agua en exceso a la hidrostática va a ir disminuyendo, o lo que es lo mismo que el nivel de aguas en el piezómetro también va a ir bajando. ¿Hasta dónde? Hasta que para después de un buen tiempo retornemos a condiciones hidrostáticas. ¿Ok? Ese es el proceso de consolidación.
Así que, evidentemente, esta presión de agua en exceso, la hidrostática, esta presión de agua en exceso de hidrostática depende del tiempo. Depende del tiempo, ¿no? Por eso tenemos esa derivada parcial de la presión del agua en exceso de hidrostática respecto del tiempo. Va a depender del tiempo. Pero no solamente va a depender del tiempo. Si nosotros hubiéramos hecho el análisis en cualquier otro punto, digamos en un punto como este, pues las presiones del agua hubieran sido diferentes, ¿no? Hubieran sido diferentes. Eso ya lo hemos estudiado también. Solamente les voy a hacer recuerdo que para, digamos, el caso académico, que también se puede dar en la realidad, ¿no? De tener un estrato de arena, por ejemplo, ¿no? Luego tener un estrato de arcilla, que es el que nos interesa en cuanto a su comportamiento de consolidación. Y finalmente pensemos que abajo tenemos otro estrato de arena, ¿sí? Habíamos hecho unos gráficos en las primeras clases que estábamos viendo esto, que se llamaban las isocronas, ¿no? Las isocronas. ¿Qué significa eso de las isocronas? Si nosotros hacemos un dibujo, voy a hacer un dibujo así a mano alzada de cómo sería la forma que tendría la distribución de presiones del agua para un cierto instante. En estas condiciones, lo que habíamos dicho es de que después del primer tiempo t igual a cero, prácticamente en estos puntos extremos, la presión del agua retorna a la hidrostática de manera casi inmediata. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca del estrato permeable, ¿no? Pero eso no va a suceder a lo largo de todo el espesor de la arcilla, sino que para un cierto tiempo, el que ustedes quieran, un tiempo t igual a t, la forma de la distribución de la presión del agua en exceso a la hidrostática va a ser algo como esto, ¿no? Y eso ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, fíjense que si yo le doy unas coordenadas z a esto, no sé, por decir que mi z vaya en este sentido, o tal vez mejor no, que vaya de abajo hacia arriba, ¿ya? Que vaya a partir de acá. Ahí va a ser el eje de mi coordenada z. Bueno, entonces es evidente de que la presión del agua en exceso de hidrostática, que es lo que estamos dibujando ahí con esa línea azul, esa curva azul, pues es también función de la posición, ¿no? Es una función de la posición y por eso es de que en nuestra ecuación tenemos esta variable z. ¿Está bien? Así que resumiendo, otra vez, un proceso de consolidación también se lo puede entender como esa evolución que va a tener la presión del agua en exceso a la hidrostática a lo largo del tiempo. Al principio, la presión de agua en exceso de hidrostática va a ser máxima una vez de que se coloque la sobrecarga externa, porque va a ser el agua quien soporte toda esa sobrecarga externa, pero a medida que va pasando el tiempo, esa presión del agua se va reduciendo, porque ya se va transfiriendo la carga hacia la partícula sólida del suelo, es decir, ya empiezan a trabajar las tensiones efectivas. Y ese proceso se va a dar a lo largo del tiempo hasta que finalmente para un tiempo lo suficientemente largo, toda la presión de agua en exceso de hidrostática va a ser, perdón, toda la carga externa que estemos transmitiendo al terreno producto de una cimentación, por ejemplo, toda esa carga externa va a ser transmitida enteramente a las partículas sólidas del suelo a través de la tensión efectiva y por tanto la presión del agua en exceso de hidrostática va a ser igual a cero. Así que ese fenómeno de consolidación, vuelvo a repetirles, se podría entender también como conocer qué le pasa a la presión del agua en exceso de hidrostática a través del tiempo. Lo único malo es de que no solamente depende del tiempo, sino, como estamos viendo en la figura de la derecha superior, también depende de la posición. Dependiendo de cuál sea el punto que estemos analizando,
pues esa presión del agua en exceso de hidrostática para un mismo tiempo, por eso se llama isócrona, va a ser diferente. Así que Terzaghi consiguió determinar esa ecuación para saber cómo funciona esa presión del agua en exceso de hidrostática en función del tiempo y en función de la posición, y le salió la ecuación diferencial en derivadas parciales que estamos viendo acá. Bien, ahora, claro, ese proceso va a ser diferente si yo tengo una arcilla de Ribera Alta, que si tengo una arcilla de Urnabaque o de Trinidad o de San Javier o de Reyes o no sé, de Cobija, va a ser diferente. Así que lo que nosotros necesitamos es darle algún parámetro de compresibilidad propio de ese tipo de suelo. Y bueno, en ese sentido, Terzaghi introduce este parámetro, que es el C sub B, se llama el coeficiente de consolidación, y es el que nos va a definir las características particulares del suelo que estemos analizando. Bien, evidentemente ese parámetro lo tenemos que determinar a través de ensayos de laboratorio, y en realidad yo creo que en este momento, pues si ustedes ya lo han determinado, ¿no? De su ensayo de laboratorio. Recuerdo que cuando tuvimos la última clase presencial hace creo que 2 semanas, me decían que ya estaban concluyendo su ensayo de consolidación. Entonces les pregunto, eh, ¿han determinado ya ese coeficiente de consolidación? Me imagino, ¿ya han entregado su informe? A ver, Ariel Mamani Condori, ¿estás? Sí, ingeniero. Hola Ariel. Ariel, consulta, ¿ya han entregado el informe de laboratorio correspondiente al ensayo de consolidación? Ariel, bueno, me imagino que no ha entregado él. A ver, Juan Luis Chuquichambi, ¿estás? Juan Luis Chuquichambi Vilca. Sí, Inge, buen día. Buen día, Juan Luis. A ver, tú contame, ¿ya han entregado el informe de consolidación? No, nos dijo que iba a ser para la primera clase presencial que tuviéramos y hasta ahora no hemos tenido una clase presencial. Pucha. Sí, y la verdad que está, por la situación del país, pues eso puede tardar un poquito más, ¿no? Claro. Pero ya han terminado de hacer el informe, o tampoco. Mm, Estamos en eso, Inge. Desde hace 3 semanas, un mes. Wow. Bueno. ¿Alguien ha terminado de hacer su informe de consolidación? ¿Nadie? A ver, compañero Evo, contame, ¿ya han terminado? ¿Tu grupo ya ha terminado el informe? Todavía no. Ah, no, Inge, hemos hecho por grupos y estamos en el mismo grupo que del compañero Chuquichambi y nos falta ultimar detalles, ingeniero. Estábamos viendo también, comparando con el tema que estamos llevando con usted también, es el tema del mismo tema de consolidación. Y nos falta, Inge, ultimar detalles, pero ya está casi avanzado el informe, ya está llenado la planilla ya. Claro, Y esos pero ya, datos, ya tienen todos los datos, ¿no? Tienen todos los datos sí, de sí. laboratorio. Ya, entonces, no sé si han logrado determinar este coeficiente de consolidación para su muestra, este que estamos explicando. Este. Inge, una consulta. Ese coeficiente es la carga aplicada para cada carga que le aplicamos al suelo, ¿verdad? O sea, para cada carga tiene un coeficiente de consolidación. Sí, correcto, sí. O sea, vamos a tener Ok. tantos coeficientes de consolidación como escalones de carga tenga nuestro ensayo. Bueno, bueno, no sé si ya lo han hecho. Si no lo han hecho, entonces lo vamos a ver rápidamente. Eh,
Bueno, no hubiera querido borrar todo esto. Bueno, voy a tener que borrar. Eh, ya. Ok. Entonces, dice la mayor o menor velocidad de asentamiento depende del llamado coeficiente de consolidación. Este que estamos hablando, ¿no? Este parámetro sería nuestro cuarto parámetro de compresibilidad. Cuando ustedes terminen de hacer su informe, deberían reportar, digamos, lo principal sería reportar los parámetros de compresibilidad. Y esos parámetros de compresibilidad, recordemos, serán el índice de compresión, C sub C, el índice de expansión, C sub S, la presión de preconsolidación, y el cuarto parámetro de compresibilidad va a ser el coeficiente de consolidación. El coeficiente de consolidación va a ser el parámetro que nos va a definir la velocidad del asentamiento en el tiempo. ¿Cómo se va a producir ese asentamiento en el tiempo? Pues nos va a definir ese coeficiente de consolidación. Y se lo puede entender el coeficiente de consolidación mediante esta expresión matemática. Sería igual al coeficiente de permeabilidad del suelo multiplicado por el módulo, se llama módulo edométrico porque el ensayo de consolidación, recuerden que se lo realiza en condiciones edométricas. Condiciones edométricas significaba condiciones de deformación lateral nulas, ¿no? Cuando ustedes han hecho su ensayo, pues evidentemente han colocado la muestra de suelo en el, han colocado la muestra de suelo en el molde, y ese molde pues, es hecho de un material de acero para nuestros efectos indeformable, y por tanto la única posibilidad de deformaciones de la pastilla de suelo era en el sentido vertical. A esas se llamaban condiciones edométricas. Así que este módulo, piénsenlo como un módulo elástico, ¿no? Como un módulo que nos está dando la rigidez de nuestro suelo saturado. ¿Bien? Y ya les decía, era dependiente del coeficiente de permeabilidad de ese suelo, el coeficiente de permeabilidad vertical, de su módulo edométrico y, bueno, el peso específico del agua que simplemente ahí está como una constante, ¿no? Entonces, ¿qué unidades tendría este coeficiente de consolidación, compañeros? ¿Cuáles serían las unidades del coeficiente de consolidación? Bueno, lo vamos a hacer conmigo, ¿ya? En el caso del coeficiente de permeabilidad, pues están unidades de velocidad, digamos, longitud sobre tiempo. ¿Está bien? Esa sería la unidad del coeficiente de permeabilidad. Un módulo elástico, ¿en qué unidades está? Están unidades de esfuerzo, ¿no? De tensión, que sería fuerza dividido entre área, que es longitud al cuadrado. Mm, Bueno, lo voy a poner así, longitud al cuadrado. ¿Ya? Y eso dividido entre peso específico del agua, que sería en unidades de fuerza sobre longitud al cubo. Lo pondré de esta forma. ¿Está bien? Entonces, si nosotros vemos, pues, a ver qué unidades va a tener esto. Estas fuerzas se van a simplificar, ¿sí? Esta longitud al cubo, la que está en el denominador, va a pasar arriba hacia el numerador, y con esta longitud del coeficiente de permeabilidad se va a convertir en longitud a la cuarta sobre tiempo. Dividido entre esa longitud al cuadrado, pues finalmente nos va a quedar que las unidades de este coeficiente de consolidación van a ser longitud al cuadrado respecto de tiempo. Son unas unidades un poco extrañas, ¿no? Y ya dependiendo de cuál sea la unidad que estamos utilizando, podría ser centímetros al cuadrado sobre segundo, metros al cuadrado sobre año. No hay en este caso que yo sepa una unidad, digamos,
normal, ¿no? Claro, si seguimos el sistema internacional de unidades, debería ser metros al cuadrado sobre segundo, ¿no? Pero bueno, esas son las unidades. Pero más allá de las unidades, intentemos entender un poco qué significa este coeficiente de consolidación. Fíjense que para la ecuación diferencial en derivadas parciales de Terzaghi, el coeficiente de consolidación aparece como si fuese una constante, como si fuese un valor tal como podría ser nuestro coeficiente, nuestro índice de compresión, nuestro índice de expansión, que como son pendientes de una línea recta, entonces son valores constantes, ¿no? Pero ¿será que el coeficiente de consolidación es una constante? A ver, imagínense por un momento el ensayo que ya han hecho de consolidación. Teníamos para diferentes escalones de carga, ¿no? Han empezado el día lunes probablemente con un escalón de carga o con una carga muy bajita de tal vez unos 0,25 kilos centímetro cuadrado, unos 25 kilopascales. Y con esa carga, pues nuestra probeta ha ido asentándose, se ha ido comprimiendo. ¿Está bien? Al pasar de esos 25 kilopascales a 50 kilopascales, otra vez nuestro material se ha ido comprimiendo, es decir, su relación de vacío se ha ido disminuyendo. Entonces, yo les pregunto, ¿qué le pasa al coeficiente de permeabilidad a medida que avanzamos en los diferentes escalones de carga en el ensayo de consolidación? ¿Qué le estará pasando al coeficiente de permeabilidad, compañeros? A ver, Raquel Titirico Cruz, ¿te encuentras? Raquel, Raquel, ¿dónde está? Paola pasa. Bueno, es la parte negativa de la virtualidad, ¿no? A estas alturas yo creo que ya, sí, adelante. Paola, a ver, no, me imagino que no has escuchado la pregunta, ¿no? ¿O sí? No, no se escucha el ingeniero. Sí, 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 ¿Puedes repetir? esa es la salida típica, ¿no? También ya nos conocemos. Bueno, por lo menos has contestado. A ver, Paola, lo que yo preguntaba era, en el ensayo de consolidación, a medida que vamos avanzando en el ensayo de consolidación, es decir, aplicándole cargas sucesivamente mayores, ¿qué crees que le pasa al coeficiente de permeabilidad? Entendiendo que el coeficiente de permeabilidad del suelo es la mayor o menor facilidad con la que el agua puede atravesar el suelo. ¿Qué le pasará? Eh, Creo que el coeficiente de permeabilidad aumentaría, porque el suelo, al consolidarse, el agua tiende más a ser más permeable. Se sale, digamos, con la carga que se somete. Ya, pero a ver, analizaremos un poco lo que estás diciendo. A ver, ¿por dónde fluye el agua en un suelo físicamente? ¿Por dónde? Tú sabes que Eh, el suelo está conformado por partículas sólidas y por vacíos, ¿no? ¿Por dónde sí, fluye el agua? por los vacíos. Por los vacíos. A medida que tú vas haciendo el ensayo de consolidación, ¿qué pasa con los vacíos de ese suelo? Eh, mm, los ¿Cambian o vacíos, no? sí, sí, se llenan o sea, por ahí sale el agua. Ya, pero si cambian, entonces te pregunto, ¿aumentan los vacíos o disminuyen los vacíos a medida que nosotros vamos aplicándole cargas en el ensayo de consolidación? Disminuyen. Disminuyen los vacíos. Disminuyen los vacíos. Y como el agua fluye a través de los vacíos, a medida que le aplicamos esas cargas en el ensayo de consolidación, ¿va a ser más fácil o más difícil que el agua pueda fluir? Va a ser más difícil. Más difícil. Y si es más difícil, ¿qué va a pasar con el coeficiente de consolidación? Perdón, con el coeficiente de permeabilidad. eh, Va a disminuir. Va a disminuir. Sí. Ya, gracias, Pablo. Va a disminuir. No va a aumentar, ¿no? Más bien va a disminuir. Ya, súper. A ver, otro compañero, no sé si estás, José Fernando Condori.
Sí, ingeniero. Ya. José Fernando, hagamos el mismo análisis, pero en lugar del coeficiente de permeabilidad pensaremos en el módulo edométrico. El módulo edométrico lo puedes entender como un módulo elástico, como la rigidez del suelo, ¿no? Su rigidez. ¿Qué pasará con ese módulo edométrico a medida que vayamos avanzando en el ensayo de consolidación? Eh, Permanecería constante. Ya, podría ser, pero fíjate que ese suelo, a medida que vamos avanzando en el ensayo de consolidación, va disminuyendo los vacíos, ¿no ve? Sí, Eso ingeniero. significa que se hace cada vez más denso, ¿o no? Es más denso, ¿no? Su peso específico va a ir aumentando porque tiene menos vacíos. Y si el material se vuelve más denso, ¿cómo será su módulo edométrico a medida que vaya avanzando el ensayo? Aumentaría, Aumentaría, ¿no ve? Correcto. Va a aumentar, va a aumentar. Bueno, yo estoy seguro que Terzaghi pues sabía que estaba pasando esto con el coeficiente de consolidación y también sabía de que realmente no es que el coeficiente de permeabilidad disminuya exactamente en la misma proporción que aumenta el módulo edométrico, de tal manera que ese coeficiente de consolidación se mantenga constante. No pasa eso, ¿no? No pasa eso, o sea, no va a ser constante, pero sucede de que esta ecuación diferencial en derivadas parciales que les he presentado ya es bastante complicada de resolver, ya es bastante complicada. Igual, para los que quieren ver la resolución, pues les dejo ahí el libro de Juárez Vadillo en uno de los anexos dentro del capítulo de consolidación, pues van a ver la solución. Llegar a la ecuación ya es difícil y resolverla peor todavía, ¿no? Incluso se dice que en su momento Terzaghi, que era un ingeniero mecánico, excelente ingeniero mecánico, un ingeniero que había estudiado pues, ingeniería hace más de un siglo, cuando era otra ingeniería, ¿no? No la que estamos viendo nosotros hoy en día, era mucho más dura en el tema analítico, ¿no? Nosotros ya lo vemos de manera mucho más superficial toda esta parte del cálculo matemático porque tenemos otras cosas que preocuparnos, ¿no? Que no tenía Terzaghi en su momento, ¿no? Terzaghi no se iba a preocupar de análisis numéricos, de elementos finitos, de cosas que hoy en día sí nos pueden preocupar. Entonces, hace más de un siglo, los profesores universitarios eran expertos matemáticos, ¿no? Sin embargo, se dice de que Terzaghi no consiguió resolver su ecuación diferencial y tuvo que buscar la ayuda de profesores del área de matemáticas de su universidad. Estaba trabajando en la Universidad de Viena, en Austria, para que le puedan ayudar a resolver esa ecuación diferencial. O sea que ya les digo, es complicada, ¿no? Y es complicada suponiendo que el coeficiente de consolidación sea constante. Si además hiciésemos algo más real, suponiendo que ese coeficiente de consolidación no es constante, sino es una función, por ejemplo, del coeficiente de permeabilidad o del módulo edométrico, bueno, esto ya sería probablemente irresoluble, ¿no? Así que simplemente recuerden que nosotros asumimos que el coeficiente de consolidación es constante, aunque sabemos que no lo va a ser. Pero si analizamos una variación tensional más o menos pequeña, por ejemplo, qué sé yo, como en el ensayo de consolidación, ¿no? Tenemos un escalón de carga, digamos, de 1 kilo centímetro cuadrado a 2 kilos centímetro cuadrado. Si estamos pensando solamente en ese escalón de carga, bueno, el error ya no va a ser tan grande de considerar el coeficiente de consolidación como constante. Por eso es que si alguno de ustedes ya ha empezado a hacer los cálculos del coeficiente de consolidación, alguno creo que ya ha empezado, ¿no? Porque me he dicho de que tenían que calcularlo para cada escalón de carga, pues van a verificar que el valor que les sale no es el mismo. Cada escalón de carga va a tener su propio valor del coeficiente de consolidación. Y eso ya demuestra de que no es un valor constante, ¿no?
pero para nuestra ecuación diferencial lo vamos a asumir constante porque de otra manera, como les digo, sería casi imposible de poder resolver la ecuación diferencial. Ahora, evidentemente, tal como estamos analizando, fíjense que mientras una variable baja, la otra sube. Aunque no sea exactamente la misma proporción, pues digamos que de alguna manera podemos pensarnos de que es constante este parámetro. Bien. Ok, y para resolver esa ecuación diferencial, lo que necesitamos, como ustedes ya saben, son condiciones de borde o condiciones de frontera. Por eso quería dejarme este grafiquito de la derecha, porque ¿cuáles van a ser nuestras condiciones de borde o frontera? La primera nos dice que para z igual a 0, la presión del agua es 0. Ah, bueno, si nosotros vemos esto, ahí está, evidente, ¿no? Para z igual a 0, la presión del agua en exceso de hidrostática es 0. Ahora, si este espesor de... No, más bien así lo voy a hacer. Esta arcilla, así en el modelo que nosotros estamos observando, tiene dos estratos permeables, ¿sí? Dos estratos permeables. Así que si yo les preguntase, imagínense que yo tengo, no sé, una muestra de suelo que está aquí. Durante el proceso de consolidación, ¿hacia dónde tenía que fluir el agua? ¿Hacia dónde va a fluir el agua, compañeros? ¿Alguien? Hacia el estrato drenante más cercano, ¿no? Que sería este de acá. Hacia ahí va a fluir. Además, fluye en sentido vertical porque ya hemos dicho que es una de las hipótesis. Si nosotros tuviésemos un elemento de suelo ahí y queremos analizar hacia dónde está fluyendo el agua, pues también va a ser fácil porque va a ser esta distancia, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la distancia más larga de flujo? La más larga. Sería de un elemento de suelo que estuviese justo en la mitad, ¿no? Del estrato, justo en la mitad del estrato, porque en ese caso su flujo del agua vendría siendo o bien esta distancia hasta acá, o bien esta otra distancia hasta aquí abajo. ¿Ok? Esa sería la distancia de drenaje más larga en este esquema que estamos analizando. Por tanto, a esta distancia, a esa distancia nosotros le podríamos decir, le podemos llamar como la distancia de drenaje más larga, HDR. Ahora sí, la segunda condición de frontera o de borde, que nos dice? Nos dice que para Z igual a 2 veces HDR, ¿y dónde va a ser 2 veces HDR? Pues 2 veces HDR va a ser esta distancia desde aquí hasta acá, ¿no? Eso sería 2 veces HDR. Para esa distancia, entonces, fíjense otra vez, la presión del agua en exceso de hidrostática vale 0. Listo, segunda condición de frontera para resolver nuestra ecuación diferencial. Y la última es algo que también nosotros hemos comentado en su momento, que dice, para un tiempo t igual a 0, ¿quién resiste toda la carga externa? Pues la resiste la presión del agua en exceso de hidrostática, ¿no? Y se convierte en una constante. Si ustedes recuerdan, para t igual a 0, nuestro diagrama de presión del agua era algo así, algo así. Ese sería nuestro diagrama de presión del agua para t igual a 0, constante. Esa es nuestra tercera condición de frontera y con esas tres condiciones de frontera se puede resolver la ecuación diferencial. No es una solución sencilla, evidentemente, es esta de acá, ¿ya? ¿Y qué nos dice esa solución? Pues que la presión del agua en exceso de hidrostática es una serie, ¿no? Fíjense, una sumatoria de este n igual a 0 hasta el infinito, es una serie, donde tenemos varias variables. Tenemos este valor m, donde m es un número entero, dice, que es igual a pi medios por 2m más 1. M es el contador, ¿no? De la serie, así que eso va variando. Aquí otra vez tenemos m, aquí también tenemos m. Después es también función
de la presión del agua inicial o subcero. Es función también de la variable z que estemos analizando, z, y la que nos va a interesar es también función de este parámetro t sub b, ¿ya? T sub b, este de acá. Y ese t sub b para nosotros se va a llamar factor tiempo, ¿ya? Factor tiempo. Y ese factor tiempo, fíjense que tiene una ecuación aquí abajo, ahí está, que nos dice que el factor tiempo es igual a C sub B, que es el coeficiente de consolidación, multiplicado por el tiempo que nosotros querramos, ¿no? Después de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, lo que sea, dividido entre la distancia de drenaje más larga elevado al cuadrado, entre HDR al cuadrado. Por tanto, compañeros, a ver si es que alguien todavía me está siguiendo, ¿qué unidades tendría el factor tiempo? Fíjense la ecuación. ¿Qué unidades tendría el factor tiempo? ¿Alguien? Bueno, yo creo que ya estoy hablando solo, me imagino. Eso es lo que usualmente pasa, ¿no? En las clases virtuales. A ver, Chura Mamani dice segundos. Unidades de tiempo. A ver, analizar un poco mejor. No, no es unidades de tiempo. ¿Alguien más? Es adimensional. Es adimensional, ¿no? ¿Por qué es adimensional? Porque el coeficiente de consolidación habíamos dicho que tiene unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo. Entonces, ese tiempo que está en su denominador se va a ir con el tiempo de la ecuación y HDR al cuadrado va a estar en longitudes al cuadrado, con lo cual esto va a ser adimensional, ¿ya? No sé si he alcanzado a borrarlo a tiempo, pero estaba ahí. El factor tiempo es un número adimensional. En ingeniería civil ya les he dicho que nos gusta mucho todas las variables adimensionales, así como las líneas rectas. Nos fascina, porque es lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil de poder manejar. Bien. Así que va a ser un valor adimensional. Vamos a introducir otro concepto muy sencillito de entenderlo, que se va a llamar el grado de consolidación. Grado de consolidación. Bueno, ese grado de consolidación varía desde el 0% hasta el 100%. Si, por ejemplo, nosotros ni bien hemos colocado la carga en ese momento para un tiempo t igual a 0, ¿cuánto valdría el grado de consolidación, compañeros? ¿Cuánto valdrá el grado de consolidación? 0. Cero, correcto, 0%, ¿no? Todavía no se consolidó nada. Muy bien. ¿Y cuánto valdrá el grado de consolidación para cuando nosotros, como la clase anterior, hemos calculado el asentamiento máximo para un tiempo t lo suficientemente grande, ¿no? Incluso le hemos dicho un tiempo t tendiendo al infinito. ¿Cuánto valdrá ahí el grado de consolidación? ¿Está bien? Va a valer 100%, ¿no? Fíjese la ecuación que nos dice. El grado de consolidación es el asentamiento para un tiempo cualquiera respecto del asentamiento máximo. Entonces, la clase anterior hemos calculado el asentamiento para un grado de consolidación del 100%, porque lo que hemos calculado ha sido el asentamiento máximo para un tiempo t tendiendo al infinito. Pero si quisiéramos calcular el asentamiento después de 5 años, por ejemplo, y sabiendo de que nuestro problema necesita, no sé, 200 años para asentarse completamente, bueno, entonces estamos en un grado de consolidación intermedio, ¿no? Por eso el grado de consolidación varía entre 0% y el 100%. Es interesante que los grandes de la mecánica de suelos han encontrado algunas fórmulas empíricas para relacionar. Fíjense qué están relacionando ahí. Están relacionando el factor tiempo respecto del grado de consolidación. Y nos presentan dos ecuaciones empíricas.
una ecuación empírica que va a ser de utilidad en caso que nuestro grado de consolidación esté entre el 0 y el 60%, y otra ecuación empírica cuando el grado de consolidación sea mayor al 60%. Así que podríamos obtener, por ejemplo, el factor tiempo si conocemos un grado de consolidación del 50%. A ver, ayúdenme con esta fórmula empírica que estamos viendo, ayúdenme, ¿cuánto valdría el factor tiempo si el grado de consolidación fuese del 50%? ¿Alguien tiene su calculadora? O sea, lo único que les pido hacer es pi cuartos multiplicado por 0.5 al cuadrado, ¿no? 50 sobre 100 es 0.5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto le sale? A ver si alguien todavía está en la clase. Ingeniero, ¿Sí? sale 1,96 por 10 a la menos 5. ¿Seguro? A ver, revisa Evo. Aquí cuando reemplaces, tienes que reemplazar en lugar de U, 50, ¿no? 50. Así que va a ser 50 sobre 100, va a ser 0,5. 0,5 elevado al cuadrado multiplicado por pi y dividido entre 4. A ver, Jonathan Andrade ha sacado 0,196. ¿Está bien? Sí, Inge, 0.196, Inge. Ya, perfecto. Bueno, eh, otra vez los grandes de la mecánica de suelos nos han proporcionado una tablita en la cual pues podemos ver esos valores del grado de consolidación respecto del factor tiempo. Y si nosotros buscamos para el caso que estábamos analizando del 50%, fíjense que le sale en la tabla 0.197, o sea, muy cercano a lo que nosotros hemos sacado, ¿no? 0.196. ¿Está bien? Así que tenemos dos maneras de poder obtener esta relación entre el grado de consolidación y el factor tiempo. Una sería utilizando las fórmulas empíricas de la izquierda y otra utilizando las tablas que tenemos ahí a la derecha. Bien. Como decíamos, fíjense cómo va a funcionar esto. Imagínense que ustedes del problema anterior, el que hemos hecho la clase pasada, recuerden, hemos calculado el asentamiento máximo, ¿no? Es decir, para un tiempo muy largo, tiempo t tendiendo al infinito. ¿Qué tal si yo les hubiera dicho, quisiera saber cuánto va a ser el asentamiento para un tiempo de 5 años, para el mismo problema anterior? ¿Cuánto será el asentamiento para un tiempo de 5 años? Coeficiente de consolidación. La salida más fácil sería sacar un promedio y ya está, ¿no? Pero también se podría hacer un pequeño análisis al respecto. Si además sabemos la estratigrafía del terreno, sabemos cuál es la distancia de drenaje máxima. Así que es simplemente reemplazar en esta ecuación y vamos a obtener, ¿qué cosa? El factor tiempo. Una vez que obtengamos el factor tiempo, pues nos pasamos ya sea a esta ecuación, las ecuaciones empíricas o a la tabla. Imagínense que nuestro factor tiempo, por supuesto que no nos va a salir un valor exactamente el de la tabla, ¿no? Pero de ahí ya podríamos hacer una interpolación también, ¿no? Siempre es posible utilizar ese instrumento mágico de la interpolación lineal, ¿no? Pero para hacerlo fácil, imagínense que nos salía 0.107 el factor tiempo. Ah, bueno, un factor tiempo de 0.107 está asociado a un 37% del grado de consolidación. Así que ahora sí, ya lo único que tenemos que hacer, fíjense, ya tenemos en esta ecuación el grado de consolidación, 37%. De nuestro cálculo de la anterior semana teníamos el asentamiento máximo y despejamos. Y fruto de ese despeje vamos a saber cuánto era el valor del asentamiento para un tiempo de 5 años. Así de sencillo. O sea que realmente digamos que la parte matemática de esta
teoría es bastante dura, es bastante compleja, pero su aplicación es muy simple, ¿no? O sea, los grandes de la mecánica del suelo nos han dado esto comidito como para que podamos reemplazar fórmulas y listo, ¿no? Hay que pensar un poquitito, pero no mucho. No sé si es que hay alguna consulta hasta acá. Entonces, de la misma manera que hemos sacado para 5 años, podríamos sacar para 10 años, para 5 meses, para 25 años, para 100 años, lo que ustedes quieran. Y lo que nosotros vamos a obtener entonces son pares ordenados nos podemos hacer una especie de tablita, ¿no? De decir aquí el tiempo, por ejemplo, hay que ponernos unidades, ¿no? Podría ser tiempo en días y el asentamiento en milímetros. Y vamos a ir viendo, haciendo una tabla. Y fruto de esa tabla, después podríamos intentar hacer un gráfico de el asentamiento, en este caso en milímetros, respecto del tiempo, en este caso en días, por ejemplo, ¿no? Listo. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Van a ser unos cuantos puntos, ¿no? Que son los que vayamos a nosotros a calcular, ¿no? Por supuesto, mientras más puntos tengamos, mejor, porque vamos a definir mejor nuestra curva. Y imagínense que tenemos estos puntos, ¿no? Algo así. Bueno, entonces significa que nuestra función, más o menos, va a ser algo así. O sea, es una función asintótica, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Una función asintótica. Para un tiempo muy largo va a ser asintótica, digamos acá. ¿Asintótica a qué valor, compañeros? ¿A qué valor va a ser asintótica? Para un tiempo muy largo. El asentamiento máximo. El asentamiento máximo, ¿no? El asentamiento máximo. Así que ya está. Y teniendo ya esa función, pues ya uno puede calcular para cuando quiera, ¿no? Yo quiero calcular el asentamiento de aquí a, no sé, de aquí a 50 días. Bueno, lo voy a hacer. De aquí a un año, lo voy a hacer. De aquí a 3 años, 2 meses, 3 días, 5 horas, 52 minutos, 23 segundos. Digamos que es esto. Bueno, lo voy a calcular. O sea, vamos a poder calcular asentamientos para cualquier tiempo. Es lo que decíamos en algún momento, ¿no? Tenemos la película llamada Consolidación. Hasta la anterior clase solamente podíamos ver una foto de esta película. O dos, digamos, ¿no? La primera foto cuando el asentamiento era cero y la última foto cuando teníamos un asentamiento máximo. Solamente veíamos esas dos fotos. Ahora, con esta teoría, pues podemos ver cualquier fotografía en cualquier momento. Esa es la gran ventaja, ¿ven? Que es una teoría bastante sólida, robusta, potente, ¿no? Podemos sacar la velocidad del asentamiento en el tiempo, ¿no? Más bien, obtener cómo va variando el asentamiento en el tiempo, ¿no? Es decir, el proceso de velocidad de consolidación. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Ahora, también se podría hacer el proceso contrario, ¿no? Lo que nosotros hemos dicho era cuánto se va a asentar en 5 años, ¿no? De esa premisa hemos partido. Pero también podríamos hacer el proceso contrario. Hacer nuestro cálculo de asentamientos, ya no me acuerdo cuánto salió la clase anterior, pero no sé, creo que eran como 24 centímetros el asentamiento, ¿listo? Imagínense que eran 24 centímetros. ¿Ok?
el asentamiento máximo. También nosotros podríamos preguntarnos y decir, pucha, un asentamiento de 2 pulgadas y es un valor grande. Quisiera saber cuándo se va a producir un asentamiento de 2 pulgadas, o sea, de más o menos 5 centímetros. Bueno, en ese caso hacemos un proceso diferente. Si son 5 centímetros, pues podríamos aplicar esta ecuación primero del grado de consolidación. Diríamos, grado de consolidación son 5 centímetros respecto de 24. Y eso multiplicado por 100, para ponerlo en porcentaje, nos va a salir 5 entre 24 por 100, 20.83, 20.8% de grado de consolidación, por ejemplo. Ya tengo un 20.8 de grado de consolidación. Bueno, entonces podríamos ver en la tabla dónde estaríamos más o menos parados entre 20 y 21, pues estamos por aquí, ¿no? Estamos por ahí. Entre esos valores va a estar nuestro factor tiempo. Podríamos hacer una interpolación lineal. No necesariamente esta función es lineal, la de las tablas, ¿no? Ahí sí, como ustedes se fijan en las ecuaciones, no es del todo lineal, ¿no? Y la otra opción sería tal vez más sencillita, más fácil, decir, bueno, estoy con un grado de consolidación de 20,8, o sea que estoy cumpliendo esta condición, y voy a reemplazar mi 20.8 en lugar del grado de consolidación, aquí. Y con esta expresión calculamos el factor tiempo. Una vez que hemos calculado el factor tiempo, pues nos vamos a la ecuación anterior, a la que estábamos viendo, esta de acá. Voy a tener que borrar todo porque si no va a ser un poco ilegible. Una vez que hemos calculado el factor tiempo, pues me fijo en esta ecuación. ¿Qué tengo de datos? Tengo de datos el factor tiempo. Debido a que seguramente hemos hecho un ensayo de consolidación, hemos podido calcular ese coeficiente de consolidación. Dado que conozco la estratigrafía de mi terreno, sé cuál es la distancia de drenaje más larga. Así que mi única incógnita, una ecuación, una incógnita sería el tiempo. Lo despejo y ahí ya voy a saber cuánto tiempo es. No sé, me va a salir, por decir cualquier cosa, que vamos a llegar a un asentamiento de 5 centímetros en 1 año, 4 meses, 3 días, 22 horas, 5 minutos. ¿Listo? Ahora, bueno, otra cosa es que nos creamos que va a ser exactamente en ese tiempo, ¿no? Es otra cosa diferente. Sería así si es que nuestro suelo, nuestro material cumpliese rigurosamente todas las hipótesis que hemos analizado al empezar la clase, ¿no? Si cumple todas las hipótesis de la teoría de la consolidación unidimensional de Terzaghi, pues ese sería el resultado, ¿no? Obviamente, suponiendo que hemos obtenido de manera adecuada los parámetros del suelo, en este caso el coeficiente de consolidación, suponiendo que la estratificación del terreno es exactamente la que nosotros estamos utilizando en nuestro modelo. Bueno, en general, los resultados de los asentamientos como valores de asentamientos máximos se ha verificado ya digamos, en diferentes obras. Y de acuerdo a la bibliografía especializada, pues nos indica que esos resultados son bastante próximos a los que nosotros podemos calcular con la teoría de Terzaghi. Recuerden que estamos en geotecnia, no estamos en una ciencia de decimales, estamos en órdenes de magnitud, ¿no? O sea, no voy a colocar, mi asentamiento es de 23.483 milímetros. No, o sea, no me sirve, ¿no? O sea, no es que no me sirve, sino no es necesario tener tanta precisión, ¿no? Así que con la teoría de Terzaghi, pues estamos en los órdenes de magnitud para el asentamiento máximo. En el caso de la velocidad de consolidación, eso va a depender mucho de que el terreno pues sea como nosotros lo estamos pensando, ¿no? O sea, ¿qué me refiero a eso? ¿Qué me refiero?
nuestro modelo, el modelo básico es este, ¿no? Estrato de arena, estrato de arcilla y finalmente estrato de arena. Ok. Si fuese así, ya sabemos que, por ejemplo, nuestro espesor o distancia de drenaje más larga sería esta, ¿no? O esta de acá. Bueno, no va a salir exactamente a la mitad, pero ya ustedes entienden que debería ser el punto medio, ¿no? Esa sería la distancia de drenaje. Distancia de drenaje y aquí también distancia de drenaje. Ok. Y con eso hacemos nuestros cálculos. Estamos suponiendo que nuestro coeficiente de consolidación lo hemos podido determinar de una manera lo suficientemente precisa, así que estamos tranquilos con el coeficiente de consolidación. Ya están las distancias de drenaje. ¿Cómo hemos obtenido esta estratigrafía en la práctica? ¿Cómo la hemos obtenido? Bueno, si este es un proyecto importante, lo que se ha hecho ha sido una perforación, ¿no? Lo haré con otro color mejor para que quede más claro. Lo que hemos hecho, les decía, ha sido una perforación en el terreno, ¿no? Hemos perforado el terreno. Y fruto de esa perforación, pues hemos logrado determinar cómo eran los diferentes estratos que tenía el terreno. ¿Ok? Y eso nos creemos. Pero a medida que nosotros vamos perforando, la perforación se hace utilizando agua, ¿no? Porque recuerden que hay una corona en la parte inferior del equipo de perforación, una corona de diamante, una corona de vidia, una corona que hace, que podamos ir introduciendo y perforando el terreno. Pero como es un proceso de perforación a rotación, con unas revoluciones muy elevadas por minuto, entonces ese equipo se va calentando. Y para evitar que se caliente mucho y se malogre, pues los equipos de perforación lo que hacen es colocarle agua, lo van refrigerando constantemente con agua. Así que como lo van refrigerando con agua, pues la realidad es de que los testigos se llaman a las muestras que podemos obtener a través del proceso de perforación, pueden no ser del todo representativos, es decir, puede ser que fruto del agua que estamos utilizando, algunas partículas de suelo se vayan lavando en el mismo lodo de la perforación y nosotros ni nos demos cuenta que hemos cambiado de estrato, salvo que el estrato sea lo suficientemente grueso, ¿no? En ese caso seguramente nos vamos a dar cuenta. Pero ¿qué tal si este estrato que estamos viendo ahorita en la figura hubiese tenido unos estratos delgados de arena, que a veces pasa, uno aquí y el otro aquí? En ciudades como, o en departamentos como Santa Cruz, por ejemplo, es más o menos normal encontrar algunos sectores donde hay intercalaciones que se puede dar en la realidad. Si en la realidad estaba así nuestro estrato, ya la distancia de drenaje no es la que nosotros habíamos determinado, ¿no? Probablemente la distancia de drenaje más larga tal vez sea esta distancia, esa, la más larga, ¿no? O tal vez esta de acá. Pero evidentemente, fíjense que es una distancia de drenaje mucho más pequeña de la que inicialmente nosotros habíamos supuesto. ¿Y eso qué efecto va a tener en nuestra ecuación? Pues va a ser un efecto grande, porque en nuestra ecuación la distancia de drenaje además no es una función lineal, es una función cuadrática, está elevado al cuadrado. Así que si nosotros calculamos el tiempo, suponiendo una distancia de drenaje como la que inicialmente habíamos pensado, o sea, esta de acá, ese tiempo nos va a salir muchísimo más grande que si hubiéramos utilizado una distancia de drenaje que de repente era la real, que era más pequeña. Así que digamos que por estas circunstancias
puede ser de que nos falle un poco el tema del tiempo, ¿no? Salvo que hayamos tenido muchísimo cuidado en la determinación de la estratigrafía del terreno, ¿no? La estratigrafía del terreno no solamente la podemos obtener a través de perforaciones del terreno, sino también podríamos obtenerla a través de ensayos de campo, ¿no? Hay unos ensayos de campo que son muy apropiados para este tipo de suelos, de arenas para abajo, ¿no? Arenas, limos, arcillas, que es el ensayo del CPTU, ensayo del penetrómetro de cono estático. Entonces, en ese ensayo, que básicamente es penetrar en el terreno un cono a una velocidad constante de aproximadamente 2 centímetros por segundo, que además ese cono tiene unos sensores, tiene unos transductores que nos miden en cada momento la resistencia por punta, por fuste y la presión del agua. Pues con esos equipos y el procesamiento de la información que se puede obtener, sí se podría, sí se podría poder identificar estos estratos pequeños que hemos hablado, ¿no? Estos estratos eh, de arena así delgaditos, del orden de unos cuantos centímetros, pues sí los podríamos identificar. Y con eso podríamos mejorar la calidad de nuestro modelo geotécnico, ¿no? Ese ensayo, pues, si alguien quiere revisarlo, obviamente lo puede buscar en el YouTube, o si gusta puede también ver ese libro, el único libro que tienen ustedes en portugués, que se llama Ensayos de Campo del profesor Fernando Schneid, pues tiene un capítulo íntegro sobre este tipo de ensayo, ¿no? Así que depende mucho de cómo podamos nosotros modelar el terreno. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna consulta o duda. Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces voy a parar la grabación. Permítanme parar la grabación. Recording stopped. Y bueno, una vez que cierre esta sesión, se va a empezar a grabar en el disco duro. Ese proceso está tardando cada vez más en mi computadora, pero yo me imagino que en